Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles. Estamos iniciando en el día de hoy con el capítulo 15, la controversia y esta asamblea en Jerusalén, sobre todo la controversia de Antioquía. Vamos a mirar un poco este capítulo 15 del 1 hasta el 3 por ahora, ¿verdad? En este estudio que queremos hacer, queremos leer un poco, conocer, adentrarnos en la problemática. El primer viaje de Pablo que había concluido con el capítulo 14 y ahora tendremos esta controversia primero en Antioquía, tendremos el primer concilio también de Jerusalén en este capítulo 15 y luego también el segundo viaje que vamos a tener de Pablo como misión a cumplir, ¿verdad? El mandato que el Señor le da, le empuja y Pablo que sale con toda fuerza para anunciar a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a mirar un poco, nos dice el versículo 1, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Bueno, hasta ahí vamos a poner esta controversia. Pero el tema va la controversia. Y aquí ya nos pone directamente en el versículo primero, nos abre un poco la temática, porque dice que algunas personas que venían de Judea enseñaban ahí en Antioquía, a los hermanos de Antioquía, que si no se hacían circuncidar, la problema principal, la cuestión de la circuncisión. Si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Bueno, vamos a mirar entonces este versículo 1 primero y vamos a ir entrando en algunos de los detalles. Primero tenemos que mirar esto algunos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos algunos que venían de Judea
y que enseñaban sobre todo que si no se circuncidaban no podían salvarse. Estos judíos cristianos, recordemos que estamos viniendo del judaísmo. Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, María era judía, o sea, todos ellos venían del judaísmo. Nosotros entendemos que del Antiguo Testamento se está proyectando, y aquí entonces en la persona de Jesús, la comunidad cristiana descubre y dice, en la persona de Jesús se ha cumplido lo que Dios había prometido ya durante todo el Antiguo Testamento, Nabellañan de Mesías. Este es verdaderamente el Mesías, este es el Hijo de Dios. Eso es lo que descubren realmente estos judíos, por eso ellos son judíos, así de sencillo, ¿verdad? Y entonces, aquí estos judíos cristianos, a menudo llamados también judaizantes, porque ellos están viniendo del judaísmo, dice la judaizante. Upeago dice, y nada, ahí. Si nosotros venimos del judaísmo y ahora creemos en Jesús, muy bien, que se ha cumplido en Jesús lo que Dios había prometido. Para poder creer en Jesús, decían estos judaizantes, dicen, todos estos paganos, estas personas que van a entrar por primera vez, pero que van a entrar y van a creer ya en la realización del plan de Dios a través de Jesucristo. Entonces, primero ellos tienen que hacerse judíos para que puedan entender todo el Antiguo Testamento. Una vez que entienden el Antiguo Testamento, entonces se pueden hacer cristianos. En la lógica, queridos amigos, y ley fácil página. ¿Por qué? Y porque ellos están diciendo, claro, si vos querés entender el Nuevo Testamento, si vos querés entender y decir, saben que el plan de Dios, lo que Dios había prometido, se ha cumplido en la persona de Jesús. La sea en donde vea. Oñe cumplí paitebe Antiguo Testamento iba después, ahora en la persona de Jesús. Va en de por anduta y lo primero que vas a decir, Hamba, el oñe cumplía. Y para que yo te pueda responder, va el oñe cumplía, la oye eva después, ¿viste? La oye eva después, jamó la oye eva en el Antiguo Testamento. Es decir, en el judaísmo se había dicho, este era el plan de salvación. Bueno, esto es lo que yo quiero, esta es la promesa, esta es la felicidad, esta es la dignidad, esto es lo que nosotros tenemos que recuperar, esto es lo que nosotros entonces vamos a recibir de parte de Dios a través, y ahí va todo el proceso del mesianismo, a través del Mesías, a través del Salvador. Y bueno, ¿qué pasó? Justamente estos que son judíos, porque como dijimos, los apóstoles, la primera comunidad, todos los que van integrando el cristianismo, al comienzo todos son judíos. O sea, ellos están viniendo del Antiguo Testamento, ellos creen en la ley, creen en la Torá, creen en los profetas, leen los libros sapienciales y ahora dicen, todo esto que está escrito aquí en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Entonces, en la lógica, no es que están tan equivocados, ¿verdad?, estos, entre comillas, judaizantes. Porque ellos dicen que tienen que conocer el Antiguo Testamento para poder entender el fenómeno Jesucristo, el fenómeno del mesianismo. Porque ¿en qué es lo que vas a creer? El oñe cumplía con el andén y el oñe prometía. ¿Se dan cuenta la lógica? Es muy interesante. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro a través del profeta Nehemías. Estamos con el capítulo 8, del 1 al 4, luego del 5 al 6, luego del 7 al 12. En aquellos días
Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que hay ante la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de los hombres y de mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del día séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y él se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Este es el camino de la reconstrucción. Este es el camino del comenzar todo de nuevo. Ya te mando a mí que no vea si yo que fuera. Cuando coñande ñañe perujina gobierno pues juez coñande netame ayepa. Todos tenemos esperanza y todos estamos apuntando hacia el bien. Allá ya pues mí que allá yo pues mí que en Diego la ya yo puana. Es decir, buscando la honestidad, buscando el amor a la comunidad, porque es la forma como nosotros demostramos el amor a el hermano, el amor a Dios, ¿entienden? Pero es el amor que se manifiesta a través de cosas bien concretas. Anila Jacobe en la corrupción, Anila Yahe lleva la corrupto fuera, la ñane goberna. Vamos a procurar buscar verdaderamente los valores y los principios. Y por eso justamente aquí, lo primero que hacen es leer la ley, leer la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere de nosotros para que podamos realizarnos como nación, como iglesia, para que podamos realizarnos como familia. Pidamos esta gracia para nosotros, pidamos esta gracia para nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas.
Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, este capítulo que justamente nos habla de una controversia, ¿verdad? Esa controversia de Antioquía, así nosotros le llamamos, y es el problema del judaísmo que quiere, de cierta manera, a los cristianos, quiere meterlo también primero en el judaísmo. Por eso se llaman judaizantes, el problema del judío que dice, para hacerte cristiano primero tenés que hacerte judío. Porque o si no, si vos querés ser cristiano no vas a entender nada, qué es lo que Dios prometió siempre en el Antiguo Testamento. Bueno, de eso después vamos a ir explicando mejor y nos vamos a dar cuenta con la explicación de Pablo, sobre todo, que va a insistir mucho y va a decir, no, aquí no hace falta hacerse judío. Aquí lo único que hay que entender es cuál es la propuesta verdaderamente de Dios y cómo se ha cumplido en la persona de Jesús lo que se había prometido. Lo importante es saber lo que se había prometido, pero no hacerse judío. Entonces, nada al judaizante, ¿verdad? Nada en ese sentido. Bueno, entonces, encontramos que ellos están comenzando, ¿verdad?, con esta discusión, porque algunas personas venidas de Judea enseñaban directamente a los hermanos que si no se hacían circuncidar. Aquí entonces el problema para ellos, en realidad, del ser judío, era más bien en un rito, ¿verdad?, de entrar entonces al judaísmo a través de la circuncisión. Están entonces insistiendo mucho en la cuestión de la circuncisión. Y ese va a ser entonces el problema. Y a eso es lo que después Pablo le va con todas las garras, con todas las uñas, como se dice, Pablo va a comenzar a pelear y va a decir, no hace falta ninguna circuncisión, porque la verdadera circuncisión, y eso es interesante como Pablo después va a presentar, rásguense en todo caso, circuncídense el corazón, ¿viste? Circuncidar la mente, el pensamiento, la forma, porque vengo la ñana de conversión. Por eso, queridos amigos, esto es tan importante, algunas veces que déjate una ña entender, ya te una ña entendesella. Porque una vez es como que parece que esperamos todo como una cuestión de fetichismo, ¿verdad? Esperamos todo, parece que venga desde arriba, peñan de yaro yapoana, peñandilla yapoana, ñandéjate con una ya posea. Y no es eso. Justamente lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la verdadera circuncisión es la circuncisión del pensamiento, del corazón, del deseo de ayudar, del deseo de hacer bien las cosas. Y entonces aquí dice que estos judíos cristianos, llamados judaizantes, vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos. Sí, no hay ningún problema. Podían convertirse y decir que en Cristo se ha realizado verdaderamente lo que Dios ha prometido, o sea, seguidores de Cristo, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Y entonces podrían convertirse en cristianos, pero solo después de convertirse en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Ya no tuvo nada que ver. Entonces aquí lo que ellos están insistiendo es primero la conversión al judaísmo. Antes de ser cristiano, dice, ustedes primero tienen que ser judíos para que puedan entender. Pero ahí Pablo ya les va a rehusar, ¿verdad? Y le va a decir, no hace falta entonces hacerse judío para uno comprender qué es lo que Dios siempre estuvo prometiendo a través del pueblo judío. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Esto es lo que Dios fue prometiendo, muy bien, acepto, eso Dios estuvo prometiendo al pueblo judío. Pero no hace falta que yo me haga judío. Bueno, número uno. Pero no es luego solamente eso,
someterse a todos los rituales de los judíos. Ah, no, le dice Pablo. ¿Por qué nosotros vamos a someternos? Claro, yo ya estoy hablando un poco y adelantando un poco, ¿verdad? Con Pablo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando como si fuese solamente Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero le encontramos a Pablo, porque aquí el problema es con Pablo y con Bernabé, que se confrontan justamente a esto que están viniendo y están alborotando a la comunidad de Antioquía. Y por último decía que también incluían la cuestión de la circuncisión, ¿se dan cuenta? Entonces, para ser cristiano, ser circuncidado, es decir, ritualismo, no. Después Pablo va a responder de otra manera y lo veremos cómo será. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición.
tuya, Señor, tuya, Jesús. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos entonces tratando esta controversia que existe en la comunidad cristiana en Antioquía. Algunos que venían, dice, desde Judea, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Este pues es el problema. En este primer versículo se nos presenta la problemática. Primero, hermanos que vienen de Judea, es decir, son judíos. Judíos a quienes nosotros le llamamos judaizantes. Cuando allí vamos a ver a la judaizante, le dice que quiere y te explica luego que si no se hacían circuncidar, la cuestión de la circuncisión. Luego, según el rito, o sea, los ritos establecidos por la ley judía. Bueno, vamos a seguir nomás. Era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. No les podemos aceptar a estos paganos, es decir, no eran judíos, estaban en otra religión, estaban con otras creencias. Ahora les hemos predicado y les hemos dicho que en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había anunciado y prometido a la humanidad, al hombre. La liberación, liberarlo de su pecado, la propia resurrección, resurrexia, ñacapuay, mañana, ¿verdad? Esto es una liberación total del hombre. Hacerlo entrar y hacerlo vivir su propia dignidad. Esto es importantísimo, querido hermano. Yo digo que algunas veces hay tantas personas que critican, por ejemplo, el cristianismo, pero por intención, nunca han ido a calcular. Por el hecho nomás, ¿verdad?, de que se da cuenta que es una exigencia de cambio. Nosotros pues entendemos que la libertad es libertinaje. Ya tengo que pensar tranquilamente, ¿verdad?, totalmente equivocado al tener el concepto de libertad. Libertad es hacer lo que yo quiero, lo que se me canta. Para mucho la libertad, la libertad. Yo voy a hacer lo que yo quiero, nadie me puede decir nada. Ayúdenme a la libertad. Ese es un libertinaje. Ese es un esclavo. Pablo luego después te dice, vos estás esclavo de tus pasiones, vos estás esclavo de todo lo que vos querés hacer. Ese es esclavitud. Por eso después Pablo, interesante también, porque aquí estamos hablando, Pablo, ¿verdad?, con Bernabé, cómo luchan. Por algo ellos están luchando porque están convencidos verdaderamente de lo que significa la libertad de los hijos de Dios. Para conquistar nuestra libertad ciertamente hay una lucha continua, ¿verdad? Yo incluso una vez escuché ahí, ¿verdad?, uno que decía, no, la vida cristiana es un estoicismo, o sea, como esa
filosofía de los estoicos, que es una lucha, que es entonces flagelarse, pegarse, que esto, que aquello. Tal vez en la historia de la iglesia también hubo, ¿verdad? Hay otros también que seguramente que ahora, pero esas son prácticamente caminos o metodologías, pero anda realmente la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo es mucho más sencillo, ¿verdad? El seguimiento de Jesucristo es hacer bien las cosas que tenemos que hacer, como verdaderamente nuestra dignidad de hombres nos llama a vivir. Pero para eso ciertamente nosotros tenemos que someter nuestras pasiones, tenemos que someter, es decir, encarrilar, tenemos que tener la fuerza suficiente, luchar, estar atentos, estar vigilantes. El Evangelio te habla así con cosas demasiado sencillas, ¿verdad? El Evangelio no te dice que tenés que ir ahí a acostarte, no pague esto, aquello, ya popeamos. No, sino que directamente te habla con una sencillez, pero cada uno también se conoce y tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez algunos buscaron metodologías, ¿verdad? Y hay tantas metodologías y caminos que nosotros le llamamos caminos propuestos para hacer un camino de salvación, es decir, para poder entender lo que Dios te pide y sobre todo para poder vivir. Y bueno, eso ya depende de cada uno, cómo somos, nuestra formación, cómo hacemos para educarnos, formarnos y seguir a Jesucristo. Pero lo normal es dentro de la sencillez que llama el Evangelio. Bueno, aquí justamente estos venían y decían que a los paganos no se les podía aceptar así nomás si es que ellos no entrasen primero al judaísmo, como miembros iguales a ellos sin antes someterse a la ley de Moisés. Una cosa era aceptar a algún temeroso de Dios ocasional en la iglesia, alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías. Y otra muy diferente, darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley y ninguna intención de guardarla. ¿Entendieron más? Entonces aquí estamos entrando en la cuestión entonces de la ley, nada más y nada menos que de los judíos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. He estado en la República del Benín 37 años, respondiendo a la llamada que la Iglesia me había hecho allí. Pues era ponernos al servicio de la primera evangelización, al servicio de las regiones en el Benín donde la Iglesia pues necesitaba más presencia misionera y para responder a la llamada de estar presente en las zonas donde el Evangelio no había sido anunciado todavía. Pues fui comprendiendo que
el ser sacerdote no era para quedarme en un sitio bien cómodo, sino para ponerme al servicio de la Iglesia en los lugares que más lo necesitaran. En 1861 es una fecha muy importante en el país, en la Iglesia del Benín y de Nigeria también, porque fue la llegada de los primeros misioneros ya oficiales de la Iglesia Católica que llegaron para instalarse allí en el Benín. Venían los niños incluso a tocarnos y a tocar la piel, a ver cómo era la piel de un blanco. Y eras el objetivo de todas las miradas e incluso de todos los juicios. La gente te escaneaba de arriba a abajo y me encontré pues con esta inmensa labor misionera que te daba razón de levantarte al día y decir merece la pena estar aquí pues para conocer a esta gente que es el terreno en el que el Evangelio de Jesús va a ser aceptado o rechazado. Y cuando descubren el verdadero sentido del amor y del perdón como un estilo de vida que es válido para todos, pues eso es lo que les llamaba la atención. Y les hacía pues, liberarse de muchos miedos que tenían arraigados por la cultura, la religión tradicional. Desde el 83 que empezamos, y ahora estamos en 2023, 40 años, pues en 40 años esas familias, 3 familias que formaban la comunidad y tal, pues de eso ahora en 2023 son 4 parroquias distintas. Entonces eso quiere decir que el Evangelio ha penetrado en los corazones y el Evangelio ha sido transmitido, y viendo que todo lo que hacemos no es para nuestro beneficio ni el beneficio de los nuestros, sino es para el bien de todos. No se hace ninguna acción que no sea en beneficio de todos para mejorar el presente y preparar el futuro para los demás. Y eso ha sido una marca de la Iglesia Católica. Siendo minoría, somos uno de los principales de los elementos de desarrollo en la zona. Y reconocido siempre por las autoridades de allí. El Domum, como expresión de la dimensión misionera de la Iglesia, que es la dimensión misionera de todo cristiano, es el cauce, un cauce muy valioso pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad, como ayuda material y sobre todo como ayuda sabiendo que no estamos solos. Entonces el lema de corazones ardientes, pies en camino es lo fundamental. Misionero desde el fondo de tu corazón, de tu ser, y que te hace ponerte en marcha y no quedarte quieto. Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia. Y yo soy un pequeñito eslabón que estoy ahí pues para llevar a cabo eso, pero no es tarea mía. Yo paso, y es un poco la espiritualidad de Juan el Bautista, que yo disminuya para que él crezca. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria, tú y yo.
Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este versículo primero. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Eso ellos lo traen a rajatabla ya. Pendiga tu a la belleza salva, penda bella pueblo la judío, penda bella pueblo la pende circuncisión, penda bella pueblo la cumplieron la ley de Moisés, ¿verdad? Y sin embargo, este es el problema que va a surgir, ¿verdad? Algunos venían de Judea y enseñaban, ¿verdad?, a los hermanos. Estos cristianos eran de Judea y no estaban, por lo tanto, satisfechos con guardar sus creencias para sí mismos, ¿verdad?, lo que ellos entendían dentro del judaísmo, sino que se sintieron obligados a persuadir a otros cristianos. Enseñaban a los hermanos viniendo hasta Antioquía para predicar este mensaje. Entonces se sentían con esa fuerza, con ese ímpetu, yajana, ñamosarambián, yecuacán, jacuaycuana. Esto es lo que ellos tienen que vivir. Primero tienen que hacerse judíos, tienen que entrar en la ley de Moisés. Por sus enseñanzas, estos ciertos hombres que venían de Judea causaron un impacto negativo. Comenzaron a causar un impacto negativo. ¿Pero por qué? Y eso nosotros lo sabemos muy bien ayer. Cuando nosotros venimos, y aún a veces con nosotros vemos, entonces que ya pues saca por ahí que Nico ya calcula, ya esa mamina lo hizo hace 2000 años. Porque upea, hoy hay muchas veces ya de apetece. Entonces ves a la grupo Pajumia que van naciendo, etc. Y te dicen cada cosa, que incluso no está en el Evangelio. Ellos nomás le meten ahí, le inventan cosas, ¿verdad? Y como el aspecto religioso es uno de los aspectos más sensibles del hombre, porque está hablando del aspecto trascendental, del aspecto también de la expresión del sentimiento, de la expresión de lo luminoso, es decir, aquello que nosotros, que no es tangible, dice, diga tú iré poco, diga tú iré prende ese, porque es justamente esa reflexión profunda de la mente en el encuentro espiritual con Dios. Y entonces, estos que vienen de Judea y dice que causaron un impacto negativo los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé, en su más reciente viaje misionero fundaron iglesias entre los gentiles sin someterlos a la ley de Moisés. Sin someterlos a la ley de Moisés entre los gentiles que no conocían ciertamente el judaísmo. Entonces ella
si ayapotañeta del Antiguo Testamento, si ellos no son judíos, no conocen la Torah, no conocen. Pero ahí pues está. Entonces estos que vienen y que están muy aferrados y que conocen la Torah y dicen, penda peguayno la Torah, pendica tuico, la cristiano. Estos que están trabajando con ellos y que conocen bien la realidad de los paganos dicen, no hace falta que se hagan ustedes judíos primero para ser cristianos. Ustedes, desde esta base de un humanismo profundo, de una respuesta profunda a la propuesta del Evangelio, entonces ustedes pueden ser cristianos. Ahí está. Esa es la pelea, esa es la controversia de Antioquía. Entonces, en su más reciente viaje misionero, Pablo y Bernabé, ellos fundaron iglesia entre los gentiles sin someterlos a la ley de Moisés. Estos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer eso. No puede ser, dice. Estos están equivocados, no pueden hacer de esta manera. Acuerdo, Juan, yo preparado y queda un pepe, ya por te lo llevaban a la judíos míos, y que tú ya por la cristiana. Cuando estaba en la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo predicó este mensaje y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados en él, es decir, por Jesús, es justificado todo aquel que cree. Estos que venían de Judea se hubieran opuesto diciendo, Jesús nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podemos para guardar la ley de Moisés. Pero Pablo enseñó que un hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho. Ahí está entonces la enseñanza principal, ¿verdad? Entonces el seguimiento de Jesucristo, que es la enseñanza resumida, compacta de todo un camino del Antiguo Testamento, porque en su persona se realiza la salvación. Pepe con la ñande ya dañan de persenoin. Ay, coe peñandiga tú ya esa y cuamba epa peñandillara lo hipotada y naya. Y ahí entonces, si le seguimos a Jesucristo, dice Pablo, ya no hace falta todos los otros ritos de circuncisión y todos los otros ritos de la ley de Moisés, sino que directamente entonces, mirando a Jesucristo que cumple, que resume y que cumple totalmente entonces lo prometido por Dios, entonces el pagano puede salvarse tranquilamente y puede ser cristiano tranquilamente. Eso sí que causa la controversia. Pero en el capítulo 15 las eras y ¿verdad? La controversia de Antioquía. Pero ellos le dicen luego directamente, este tercer elemento dice, ustedes no podrán salvarse. Ya salvamos. Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes no entran en el rito judío, si ustedes no se hacen judíos, entonces ustedes no pueden salvarse. Este no era entonces un problema secundario. Tenía que ver con la salvación misma. Como uno se hace justo delante de Dios, esta no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, con algunos creyendo que deben estar bajo la ley, creyendo que deben estar bajo la ley. No veían a un pepe allí. Los japoneses en las escuelas de llores, a un pepe ahí, catuta de llorela, hoy core, hoy la cristiano ponalle. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la ley, porque nosotros vivimos de acuerdo a la ley y al rito judío. Y entre ellos entonces ya dijimos que estaba la circuncisión. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Esto hay que resolver. Esto hay que resolver. Porque si no, según Pablo, nosotros nos volvíamos a caer directamente en el ritualismo. Rito. Entonces, y eso es lo que después nos lleva, ¿verdad?, a un fetichismo también. Upeama dice inañandé, nañamon huevete iñane kwa porque ñajaron va peñande ya. Sañen boema lleva peñande ya, hañande ya entema oyapota. La shaya poana guishena ya boema. La cueve y mandan un hueve, más porque si ya lleva más yo. Si ya ñen boema yo no y nañande ya to llamo. Y sin embargo, aquí se nos presenta de una manera totalmente diversa. El cristianismo es el esfuerzo,
es la lucha, es el empeño. Ñande Yara me vamos a las capacidades para que nosotros, una vez que descubrimos el camino de salvación, solo podemos imaginar cómo el mal, el famoso Satán, ¿verdad?, del Satanás, quería tomar ventaja de esta situación, ¿verdad?, porque esto es lo que les hace dividir, esto es lo que les pone mal el uno con el otro. Primero, que la falsa doctrina de la justificación sea por obras, tuviera éxito. Pero incluso si no lo tuviera, Satanás quería una guerra doctrinal costosa y amarga para dividir y agriar a la iglesia por completo. Esta puede ser la mayor amenaza para la obra del Evangelio vista en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy y como siempre les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.